Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Oliver Enoch Torres, pastor de Iglesia Bautista Berea. Hoy estamos en el tercer video de lo que es hermenéutica, una manera básica para principiantes en el estudio de la palabra de Dios y que ya están en el ministerio, dando clases, enseñando, predicando seguramente, sirviéndole al Señor. Esto es muy útil, hermanos, porque el servicio al Señor necesitamos también ser entrenados en eso, ¿verdad? Entonces, quiero decir algunas cosas antes de entrar a la materia de hoy. En primer lugar, que este es un proyecto nuevo para mí, enseñar frente a una cámara. Quiero aprender a hacerlo bien para que las personas que vean aprendan bien. Por lo que me interesa, si ustedes pueden escuchar los videos anteriores, escuchar este y comentar si está entendible, si está digerible lo que estamos enseñando. Poder suscribirse, porque eso les va a ayudar a que si se suscriben les vaya a dar una notificación de que está el video, y si el tema les interesa, pues entonces ustedes ya saben que está disponible, les sirve como recordarlo y pueden ir a ver el video. Al mismo tiempo lo pueden compartir por WhatsApp a personas que ustedes saben que les puede interesar y que les puede servir, sobre todo si conocen a alguien, y si lo quieren compartir de manera más pública, lo pueden hacer a través de sus plataformas de redes sociales. El video está para todo aquel que quiera aprender un poco de esto y esté en las condiciones de que está aprendiendo, ¿verdad? Así que les agradecería mucho si me pueden colaborar con todo eso. Hoy va a ser una clase, vamos a aprender bastantes cosas, pero vamos a aprender principios para la interpretación bíblica. O sea, vamos a ir a entender el texto, a comprenderlo, a la tarea exegética, pero lo vamos a hacer con algunos principios que no podemos quebrantarnos. Pero antes de eso quiero dar un pequeño repaso de la clase anterior, donde aprendimos 3 métodos de interpretación bíblica, 3 métodos hermenéuticos. 2 de ellos inapropiados, no los usen, pero son muy comunes y posiblemente están usándolo o siendo influenciados por gente que los usa. Entonces puedan identificarlos y desecharlos. Y uno, el método correcto. Vimos el método histórico crítico, que le da mucho sentido a la razón. Lo estudia a través de un sentido histórico, que eso en una manera no está mal, pero el sentido histórico no es para entender la Biblia, sino como casi que para validar qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios, porque no creen que toda la Biblia es la palabra de Dios. Entonces le da mucho sentido a la razón, pero ya sabemos que hay muchas cosas por descubrir que van a ir pudiendo certificar lo que la Biblia dice, aunque la Biblia no ocupa ser certificada, sino certificarla para aquellas personas que le dan mucho sentido a la razón, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y lo que así dice, así es. También vimos el método alegórico. Este le da más sentido a la imaginación, y como vimos en el ejemplo de la clase pasada, se mezcla un poco de verdad el sentido de lo que sí significa y se mezcla con cosas que no significa el texto. Entonces él termina diciendo cosas que el texto no dice, y aquí viene un término nuevo que se los dejo ahí. Aprendimos en el primer video lo que es exégesis. En el método alegórico no se aplica exégesis, se aplica otro término. El exégesis es como extraer y poder al final explicarlo, pero hay un término que no es con X de exégesis, sino con I latina, eisegesis, que en vez de extraer el texto es poner en el texto, poner lo que mi imaginación ha creído que es. Entonces eso es muy delicado, hermano, porque entonces estamos diciendo, se llegan a decir cosas que el texto no dice, y eso hay que desecharlo, el método alegórico. Y tenemos el método histórico gramatical, que es un método que respeta la palabra de Dios inspirada de Dios, y es un método que abraza los principios que hoy vamos a enseñar, y ustedes van a ver que son principios importantes para el estudio de la palabra de Dios. El método histórico gramatical estudia la historia para entender la Biblia y estudia toda la gramática, ¿no? De las palabras, de lo que significa y lo que significó, para entender, porque lo que queremos es entender. Bueno, vamos a entrar a la materia de hoy. Vamos a ver 4 principios elementales, fundamentales para cuando yo voy con la tarea. Yo tengo que sentarme ahí en mi escritorio, en mi casa, en mi oficina,
el caso de los que son pastores, y voy a entender un texto. Tengo que tener en cuenta estos 4 principios, al menos estos 4 principios, hay otros más, pero estos 4 no los puedo quebrantar. Si los quebranto, no voy a entender bien el texto. Entonces es importante, hermano, si usted enseña Biblia, si usted dice cosas de una plataforma, de una tribuna, vinculadas a Dios y a su adoración y a su palabra, tiene que saber estas 4 cosas. Primero, estamos con una palabra compleja. La palabra no es muy conocida, pero sí el principio es entendible y fácil. El principio de la perspicuidad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa esto? Perspicuidad de las Sagradas Escrituras. Bueno, básicamente es la simpleza del mensaje central de la Biblia. Está ahí. Es un mensaje simple. Entonces, el mensaje central, es decir, que nuestra historia de redención y el plan perfecto de Dios ejecutado por toda la historia y consumado en Cristo Jesús de nuestra redención, es fácil de entender. Usted no ocupa saber hebreo, usted no ocupa saber arameo, usted no ocupa saber griego, no ocupa saber qué es hermenéutica, qué es exégesis, cuáles son los métodos. Usted no ocupa saber nada de eso. Simple y sencillamente usted ocupa leer la palabra de Dios, ser dirigido por su Espíritu Santo y poder entender el sentido, el mensaje central, lo va a entender de manera simple, o sea, fácil de entender. Está accesible para todos. No significa este principio que todos los pasajes tienen un entendimiento simple. Hay pasajes que son más complejos, pero de alguna manera este principio está ahí. El principio de la perspicuidad o de la simpleza de las Sagradas Escrituras. No es algo que ustedes van a escuchar muy común, pero en estudio bíblico sí, en algún libro ustedes lo pueden ver, entonces ya saben a lo que se refiere. Al mismo tiempo está el principio de que la Biblia, los pasajes tienen un solo significado, un solo diamante que está ahí, que hay que descubrirlo, que hay que llegar a él. No tiene varios significados, tiene uno solo. Por eso muchas personas que se dedican a enseñar hermenéutica claramente nos dicen en casi todos en sus libros y sus cátedras, ¿verdad? Es un error preguntarle a cada persona qué significa el texto para usted. ¿Y qué significa para usted? Porque entonces cada quien le da un significado diferente. Esa metodología que muchos están usando, hay que tenerles cuidado, porque entonces la gente puede decir cosas que el texto no significa, hermano, porque cada quien le va a dar un significado. Ese diamante que está en la palabra del Señor, ese oro puro, es un solo significado. Lo que sí va a tener son muchas aplicaciones, pero el significado solo es uno. Entonces la tarea de poder entender ese significado es una tarea dura, que solo guiados por su Espíritu Santo, por Dios, y con mucho esfuerzo y tiempo y dedicación, podemos encontrar ese solo significado que tiene la Biblia. Hay otro principio, bueno, ya hemos visto 2, el principio de la perspicuidad, de la simpleza, del mensaje central de la Biblia, el principio de que la palabra de Dios y sus pasajes, bueno, en sí tienen un solo significado los pasajes, hay que entender ese significado. Y un tercer principio que me voy a extender unos minutos, es el principio de que entendemos que la Biblia hay que comprenderla en su sentido literal. Tenga cuidado con lo que esté escuchando, porque le puede usted mismo dar una interpretación que no es. El sentido literal. El sentido literal no significa que voy a traducir literalmente algunas cosas y entenderlas literalmente. Tengo que entenderlas en su sentido literal. Voy a dar un ejemplo muy catracho, es decir, muy hondureño, y voy a irles explicando cómo es. Y yo sé que con este ejemplo muchos van a poder comprender lo que es cómo estudiar la Biblia y entender que hay que entender ese sentido literal de la Biblia. Por ejemplo, imagínense que yo me quiero trasladar a otro lugar de la ciudad, y le digo a alguien, a un amigo, tengo una emergencia, ocupo ir al otro lado de la ciudad a hacer esto y tengo que hacerlo, estoy corto de tiempo, allá por el aeropuerto. Entonces viene mi amigo y me dice,
te sugiero que te vayas en un brujito, porque eso llegan en un 2x3. Ok, esta persona usó dos figuras gramaticales, o bueno, dos expresiones que usan figuras gramaticales: brujito y 2x3. Entonces, ¿qué me quiso decir cuando dijo brujito? Brujito, en nuestro argot, aquí en Tegucigalpa, lo que entendemos es que es ese transporte informal, ese transporte que no está regulado por el Estado, pero que funciona. Son microbuses que transportan a todo el mundo por la ciudad, a muchas personas. Entonces, la persona me está diciendo que use uno de esos servicios. Y dos, me está diciendo que ya en un 2x3. 2x3 es una operación matemática. 2x3 es 6. Pero él no me está diciendo nada que tiene que ver con matemáticas. Es lo que me está diciendo aquí, para nosotros, un 2x3 es rápido. Entonces, lo que él me dijo en el sentido literal, y aquí espero que lo entienda, es: te recomiendo que te vayas en un bus de esos informales que no son regulados por el Estado, porque esos llegan rápido a donde vos vas. Entonces, tiene mucho sentido lo que la persona me dijo. Ahora, para decirme todo eso, él dijo: te sugiero que te vayas en un brujito, porque eso llegan en un 2x3. Entonces, si yo quiero entender la expresión que esta persona me dijo, yo tengo que darle el sentido literal a cada expresión. Y en la tarea de entender la Biblia, usted tiene que encontrar el sentido literal. Entonces, aquí tiene que usar el método histórico gramatical, porque si imagínense, dentro de 1000 años alguien escucha, quedó registrado en un libro de alguna biografía, o por decir algo, ¿no? Entonces le dijo que se fue en un brujito porque llegaba en un 2x3. Y viene alguien que quiere entender eso. Ya no se usan esas expresiones en aquel tiempo. Dentro de 1000 o 2000 años dice brujo, brujito, ligado al ocultismo de las fuerzas de Satanás. Y luego le dice que se vaya en un 2x3. 2x3, 6. O sea, esto tiene mucho que ver con el diablo y sus demonios. No tiene nada que ver, hermano. ¿Saben lo que la persona me dijo? Que me fuera en un bus de esos que ya les dije, porque iba a llegar rápido. Entonces, tenemos que entender historia para poder entender qué significaba. Y pues, el tema de los buses y todo eso, donde quedaba el aeropuerto, que era una distancia y que quería llegar rápido. Y tenemos que entender la gramática, pues, qué significó brujito, esa figura, ese 2x3. Entonces, tenemos que entender la Biblia en su sentido literal. O sea, cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia será como la arena del mar, no es que tengo que agarrar toda la arena de todo el planeta Tierra y contar granito por granito para saber cuántos son los descendientes de Abraham. El sentido que está diciendo es que va a tener una descendencia innumerable, que no se va a poder contar, numerosa, grande, muy grande. Ese es el sentido literal. Por dar un ejemplo simple, o 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si yo hablase lenguas, estoy usando, el apóstol Pablo está usando una figura. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo tuviera todas las habilidades de poder, todos los talentos lingüísticos de poder entender todas las lenguas, incluso, imagínense que lograr entender la lengua de los ángeles. Pero el mensaje de él es: y si no tengo amor, nada soy. Entonces, lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 13:1. Lógicamente, 1 Corintios 13 está hablando del amor. 1 Corintios 14 sí habla de los dones espirituales. Entonces, tenemos que entender, y esto no es una clase de 1 Corintios, pero por poner unos ejemplos de que tenemos que encontrar el sentido literal para entender bien la Biblia, porque si no la entendemos mal. Y la idea de entender la Biblia es entenderla adecuadamente, ¿no? Entonces tenemos que poder encontrar ese sentido literal. Por ejemplo, en 2 Corintios, no por ejemplo, quiero decirles esto. En 2 de Timoteo 2:15 dice la palabra del Señor, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad, para trazar bien la palabra de verdad, tengo que entenderle qué es lo que significa la palabra. Y buscar ese sentido literal, ese significado único que la palabra de Dios tiene, o los pasajes tienen. Ese uso, ese trazar bien, si lo entendemos, es como ese carpintero que hace cortes. Tienen que ser buenos cortes, si no le van a quedar mesas y muebles feos, que no van a ser útiles. Pero un maestro de las Sagradas Escrituras aquí en Honduras dijo, bueno, pero más que un carpintero, dice, en nuestros tiempos podríamos pensar en un cirujano. Entonces a mí me sonaron las alarmas, ¿no? Alguien que tiene que abrir piel, meterse ahí, sacar cosas. Dijo, ¿cuánto más nosotros tenemos que prepararnos si nosotros es con el alma? Entonces para eso tenemos que usar bien, ser entrenados e invertir tiempo para poder encontrar el significado y el sentido literal de lo que el texto significa. Y bueno, hemos visto ya 3 principios: la perspicuidad de la Sagrada Escritura, esa simpleza. En segundo lugar, que las palabras de Dios tienen un significado único. Cada pasaje hay que encontrarlo, y luego tenemos que entender lo que es el sentido literal para no malinterpretar algunas porciones de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, un último principio que quiero dar para ir cerrando, es que tenemos que no violentar este principio de la inspiración plenaria de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos, estamos convencidos por un estudio serio, ¿no? de la Biblia y todo lo que tiene que ver con la Biblia y los libros inspirados por Dios, que toda la palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura fueron inspiradas por Dios. O sea, es la Biblia, es el libro de Dios, es el libro divino, y tenemos que ir a él con reverencia, ¿no? Entonces, estos 4 principios yo se los dejo aquí, espero que sean útiles. En la próxima clase vamos a ver algunos técnicas ya, o herramientas para ya prácticas, ¿no? De cómo nos van a ayudar a entender mejor la Biblia. Hermanos, los dejo aquí, que el Señor les bendiga. Estaré orando por esta comunidad, ayúdenla a que crezca. Si ustedes creen que está siendo útil para ustedes, pues hagan que sea útil para alguien más. Sus comentarios hoy son muy importantes. Y bueno, les dejo, mi esposa me llama, ya el almuerzo está listo. Así que un fuerte abrazo a cada uno y que el Señor les bendiga. Seguimos con más videos en los próximos días.